Pero yo empecé por tálamo porque es el como más largo, pero tenía que empezar por el que yo quisiera, pero no les di los límites del diencéfalo, que lo tengo en esta clase. Mentira, no lo tengo, lo hice en esa semana, así que vamos a empezar con esto, con los más cortos y luego vemos el hipotálamo. Ay, no lo voy a poder abrir. ¿Por qué se pone la... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, estamos viendo diencéfalo. Solamente que la clase pasada vimos el tálamo, que pues es la estructura más representativa del diencéfalo. ¿Ok? Y como ya sabemos, la cavidad que está relacionada con el diencéfalo es el tercer ventrículo. Entonces, vamos a ver los límites del tálamo, a ubicar, los límites del diencéfalo, que usted ya se lo debe saber, pero a repasar específicamente los límites, la ubicación que ustedes ya se la saben, y esto vamos a ver los componentes más pequeños, no menos importantes, del tercer ventrículo, que es el subtálamo y el epitálamo. Y nos quedaría el hipotálamo. Del diencéfalo, las estructuras más grandes o con más funciones o las más estudiadas, no por las otras que sean pequeñas, son menos importantes sus funciones, es el tálamo y el hipotálamo, que más espacio ocupan. Entonces, pues son los dos temas aparte, y por eso el subtálamo, el epitálamo, el metatálamo, el tercer ventrículo, pues son estructuras más pequeñas, pero bueno, igualmente las vamos a ver y eso es lo que vamos a ver hoy. Como ustedes ya saben esto, por sus conocimientos embriológicos y todos los cortes que hemos visto, pues ya está más fácil. Pues por supuesto todo lo que ya vimos. Entonces aquí yo en el prosencéfalo me salté al telencéfalo con la corteza y la sustancia blanca. Los ventrículos laterales, aunque no vimos los límites de las paredes, podemos repasarlos. Y en el diencéfalo empecé por tálamo. Y hoy veremos el subtálamo, el epitálamo y el tercer ventrículo. Y nos quedaría pendiente para finalizar el diencéfalo, el hipotálamo. Luego, la semana que viene, el cuerpo estriado, y ahí sí terminamos con todas las estructuras del prosencéfalo, y ya terminamos el sistema nervioso central y nos queda lo demás que son meninge, irrigación, drenaje venoso, y ya terminamos toda la materia. Los que van a exponer ventrículos laterales. Bueno, ahorita lo van a ver como yo desgloso el tercer ventrículo para que tengan una idea de qué es lo que yo pido del ventrículo lateral. Y si no lo tienen, pues lo van a incluir. Pero yo sé como ustedes son unos niños que hacen todas las cosas con tiempo, imagino que ya tienen la presentación. Ok, entonces la ubicación del diencéfalo, como todos sabemos, es en el centro de los dos hemisferios, cubierta prácticamente por todas sus caras por los hemisferios cerebrales. Y pues ya esa es su ubicación. Y es la continuación craneal del tallo encefálico, por lo tanto siempre vamos a, o va a tener bastante relación anatómica con el mesencéfalo, que es el más craneal de las estructuras del tallo encefálico. Entonces, bueno, con este cerebro ahí dando vueltas, ustedes ya se ubican anatómicamente dónde está el diencéfalo, que ya lo deben saber por el proceso embriológico que se lleva a cabo. ¿Ok? Entonces, por abajo está el tallo encefálico y por arriba, lateral, atrás y en la parte anterior, los hemisferios cerebrales. Entonces, muy fácil así.
pero obviamente vamos a ver qué estructuras son los límites del encéfalo. Entonces, cuando hablamos de límites, que es algo, por lo menos los ventrículos también tienen que hablar con límites, o cada estructura para saber las relaciones de ellas. Bueno, en anatomía siempre se habla de relaciones, entonces lo vamos a ver. Entonces, en la parte superior, entonces el diencéfalo sería toda esta estructura que básicamente son núcleos de sustancia gris. Obviamente tiene una gran cantidad de fibras que están en ellas y unas fibras muy divertidas para estudiar, sobre todo en fisiología. Okay, entonces este sería el del encéfalo. Entonces en la parte superior, ¿cuál es el límite? Está el techo del tercer ventrículo, cubierto por el fornix. Recordamos que en la parte superior lo ocupa prácticamente es el tálamo, y recuerden que los fornix pasaban por la parte superior del tálamo. En la parte inferior, de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, vamos a encontrar el quiasma óptico, el tallo de la hipófisis, más atrás el tuber cinerum y los cuerpos mamilares. ¿Okay? Ahí sigue pues los pedúnculos cerebrales que forman ya parte del mesencéfalo. Entonces, esas serían las estructuras que la podemos identificar como el límite inferior del diencéfalo en general. Estamos hablando de diencéfalo, ¿no? Okay. En la parte posterior que vamos a encontrar la comisura blanca posterior y el acueducto cerebral. Si ustedes recuerdan, cuando vimos embrio había un surco que, vamos a pintarlo, que lo identificamos, que era el surco hipotalámico o subtalámico, que es este que está aquí, que divide al tálamo del hipotálamo. ¿Recuerdan? Bueno, este surco es bastante importante para que ustedes se ubiquen anatómicamente, pues va a rodear la parte inferior del tálamo y va a terminar justamente aquí, donde empieza el acueducto del mesencéfalo o acueducto del ciclo. Ese es. ¿Hay alguien que quiere entrar? No sé qué es. Ok. Y en la parte anterior vamos a tener de arriba hacia abajo la lámina terminal, la comisura blanca anterior y el agujero interventricular que estaría en esta parte. Y recuerden que el fornix pasa por aquí y va a formar parte o va a tener relación o va a estar justamente por detrás del agujero interventricular. ¿Okay? Como no puedo representar aquí los límites laterales y mediales, pues tenemos que ubicar un corte coronal y otro corte transversal para ver los límites del diencéfalo. Entonces, en la parte medial que tenemos, Fiorella, si yo digo que este señor, todo esto es el diencéfalo, en la parte medial, ¿qué estructura va a estar relacionada con él? El cuarto ventrículo. El cuarto ya se me fue usted. El tercero. Recuerden que el tercer ventrículo está entre los tálamos. Entre los tálamos arriba y por abajo entre los hipotálamos. Entonces, en la parte medial está la pared lateral del tercer ventrículo y en la parte lateral va a estar delimitado por la cápsula interna. ¿Okay? Aquí me faltó terminarla de hacer, pero esos son los límites. Entonces tenemos superior, inferior, anterior, posterior, medial y lateral. Entonces, todas las estructuras que están dentro de esos límites es lo que conforma el señor diencéfalo. Si lo vemos aquí, en esta representación tenemos una vista frontal y otra vista lateral. Entonces, vamos a observar la ubicación o las partes del diencéfalo, que es el principal, es el tálamo, ¿ok? Que son las dos estructuras ovoideas y que tienen mayor tamaño a nivel del diencéfalo. Luego, en la parte anterior e inferior al tálamo vamos a encontrar el hipotálamo. En la parte posterior, el epitálamo.
En la parte inferior y anterior al tálamo, en relación con el inicio del tallo encefálico, directamente con el mesencéfalo, está el subtálamo, que estaría aquí, anterior y por debajo del tálamo. ¿Okay? Y el metatálamo. El metatálamo es lo que constituye los cuerpos geniculados, medial y lateral, pero, bueno, para algunos autores metatálamo, pero generalmente se incluyen dentro de la estructura del tálamo. ¿Okay? Pero para que sepan que cuando lean o vean que dice metatálamo, se están refiriendo a los dos cuerpos geniculados, medial y lateral, que están en la cara posterior del tálamo. Entonces, esas son las 5 estructuras que corresponden al DINSEP. ¿Okay? Si ustedes recuerdan, en el desarrollo, bueno, este es el señor tálamo que ya hemos visto, que le dije que ustedes tienen que aprender a identificarlo en todos los cortes. Esto es una vista superior, obviamente no es una disección, pero es una vista superior. En la parte medial está el tercer ventrículo y lateral, pues no vemos la cápsula interna, pero vemos el cuerpo estriado. Y si tenemos un corte, una vista de la cara interna de los hemisferios cerebrales, pues debajo del cuerpo calloso vamos a encontrar el señor tálamo. Y ahí pues nos ubicamos en la parte anterior e inferior del hipotálamo, el subtálamo estaría por acá y el epitálamo atrás. Y si tenemos un corte transversal, igualmente dependiendo del corte, ubicamos el tercer ventrículo, los ventrículos laterales, esto sería el hipotálamo, el tálamo, ahí no vemos el hipotálamo porque obviamente el hipotálamo está abajo, y si tenemos un corte coronal, igualmente ubicamos el tercer ventrículo, ¿sí? En la parte superior el tálamo, en la parte inferior el hipotálamo, y el subtálamo está en esta parte, inferior y anterior al tálamo. Ese es el... Entonces, dijimos que la cavidad que está relacionada con el hipotálamo es el tercer ventrículo, que va a constituir sus límites mediales. Entonces, como habíamos visto en embriología, el tercer ventrículo queda constituido prácticamente en una estructura casi laminar y que tiene el huequito en el medio. ¿Por qué, Banchón? Porque el tercer ventrículo tiene un puntico en el medio. Porque esa es la conexión que hay entre los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, que es el agujero ventricular de Monro. No, pero usted está más perdido que hijo Limber. ¿El tercer ventrículo? Si se fija, el tercer ventrículo es lo rojo. Y en el medio tiene un hueco. ¿Por qué tiene un hueco? Para comunicar los dos hemisferios. Los dos tálamos. ¿Cómo se llama esa estructura? Tiene un hueco ahí. Ese hueco está porque a través de ella pasa una estructura. ¿Qué estructura es la que pasa a través de ese hueco ahí que usted ve en el tercer ventrículo? Muñoz. Disculpe, no, estoy media dormida. No, pues todos están dormidos. ¿Por qué el tercer ventrículo tiene un hueco ahí? Para la adhesión intertalámica. La adhesión intratalámica, o sea, sí. En el tercer ventrículo se volvió tan delgado porque los tálamos empezaron a crecer y en la parte media se unieron. Ese es el hueco y ahí está ubicado la adhesión intertalámica o intratalámica. El agujero de Monro es la unión del ventrículo lateral, de los ventrículos laterales con el tercer ventrículo y este tubito que se ve aquí. Los cachitos que lo unen en la parte anterior. Por detrás de él justamente pasa el fornix. Vamos a verlo sin movimientos para que Banchón se ubique. Este es el tercer ventrículo. Por aquí está la adhesión intertalámica, porque aquí en esta parte está el tálamo. Aquí el hipotálamo, aquí el tálamo. Entonces, como el tálamo se une a la línea media, pues hay un huequito.
El agujero interventricular, que son dos, obviamente, porque son dos ventrículos laterales, es este señor que está aquí. Este que está aquí, pues del otro lado, pues hay otro. Este es el agujero de Monro interventricular. Este es el acueducto de Silvio, que lo une con el cuarto. Este lo une con el segundo. Esta es la prolongación frontal, la prolongación occipital y la prolongación temporal de los ventrículos laterales. Si lo vemos desde arriba, igualmente. Este que estaría aquí, de este lado, y de este, son los agujeros interventriculares o agujeros de Monro. Y las prolongaciones del frontal, del temporal y del occipital que van hacia acá. Ustedes tienen que tener claro esto. Primero, esto es importante para la tarea que les mandé, porque ustedes, si tienen un corte aquí, solamente van a ver la parte superior de los ventrículos laterales, ¿sí? No van a ver todavía el tálamo, o sea, es un corte bastante anterior. Si el corte es a nivel del tálamo, ¿sí? Apenas vamos a ver el inicio en la parte inferior, en los temporales, la prolongación temporal de los ventrículos laterales. Si es un poco más atrás, en la parte posterior del tálamo, es donde vamos a poder ver muy bien. Entonces vamos a ver en el corte coronal, ventrículos laterales arriba y abajo, núcleo caudado arriba y abajo. Banchón ya leyó la tarea para que se ponga a preguntar. Ok, me alegra. Así no extendemos la clase que está larga. Ok. Entonces, ¿cuáles son las paredes del tercer ventrículo? Entonces, lateralmente, ¿qué habíamos dicho que tiene? Banchuan. ¿Cuál fue la pregunta, doctora? ¿Cuáles son las paredes del tercer ventrículo? Lateralmente, ¿qué estructura vamos a encontrar? El tálamo. Claro, el tálamo, ¿por qué lo dudas? Entonces, en las paredes laterales, ya sé lo que hice aquí. ¿Cuáles son las paredes que vamos a estudiar? Vamos a estudiar las paredes laterales, la pared superior o bóveda, la pared inferior o piso, la pared anterior, la pared posterior y la inferior. Entonces, las paredes laterales están formadas por estas dos estructuras. La parte superior está el tálamo, obviamente, la posterior superior y la anterior inferior. ¿Cómo dividimos esas dos partes? Por el surco que les dije, el surco hipotalámico o el surco subtalámico, que es el que va a delimitar el tálamo del hipotálamo. Entonces, en la parte posterior superior va a estar la cara medial del tálamo, la adhesión intertalámica, que es la que le hace el huequito, y en la parte posterior la glándula pineal. Y el inicio del acueducto del mesencéfalo. Todo eso va a estar en la pared lateral del tercer ventrículo. En la parte anteroinferior vamos a encontrar, se llama infundíbulo tuberiana, y vamos a encontrar en la porción, la región subtalámica. En la pared superior o bóveda vamos a encontrar el ángulo anterior del fornix, que está aquí, y atrás la glándula pineal. Obviamente están los plexos coroideos, porque en el techo del tercer ventrículo están sus plexos coroideos. En la pared inferior o piso, en la parte anterior, tiene una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior ya dijimos que tenemos el infundíbulo, que es donde va a estar el tallo de la hipófisis, y después la hipófisis. Y en la parte posterior,
que sería esta señora que está aquí, pues vamos a encontrar el espacio interpeduncular, la sustancia perforada posterior y los tubérculos mamilares. ¿Okay? Acuérdense que es lo que está relacionado y esta es la única parte del diencéfalo que podemos ver en la cara inferior de los hemisferios. La pared anterior tiene forma triangular y podemos encontrar de arriba hacia abajo la comisura anterior, la lámina terminal y el quiasma óptico. Lámina terminal, comisura anterior, lámina terminal, quiasma óptico. Esas serían las tres estructuras que forman la pared anterior del ventrículo lateral. Está fácil. Y en la pared posterior, Cali, ¿qué vamos a encontrar en la pared posterior? La pared posterior, en la comisura posterior, comisura venular, la entrada del acueducto de Silvio. Ajá. Eso es básicamente, y la glándula pineal. O sea, que están los núcleos avenulares y la glándula pineal. La glándula pineal forma un receso o una depresión que va a formar la pared posterior del tercer ventrículo, que ya vamos a ver cuando veamos el epitálamo. Ok. Vamos a empezar por el subtálamo, que es una de las estructuras que más pequeñas y más poco estudiadas por nosotros. ¿Por qué? El subtálamo, a diferencia de los otros núcleos del diencéfalo, que principalmente tienen función sensitiva, el subtálamo va a estar más relacionado con funciones motoras. De hecho, el que vaya a dar ganglios basales, en algunos textos incluyen al subtálamo dentro de los ganglios basales. Los ganglios basales están relacionados con la parte motora, no inician el movimiento, pero controlan el movimiento. Y tienen aferencias y eferencias o conexiones importantes con el subtálamo. Entonces, por eso en muchos textos el subtálamo lo incluyen dentro de los grupos de los núcleos basales. De hecho, funcionalmente está más relacionado con los núcleos basales que con las funciones del diencéfalo, aunque todo se relaciona, pero generalmente funcionalmente está más relacionado con los núcleos basales, con la parte motora, el control de movimientos. Les traje este esquema que lo había encontrado cuando di embriología, porque cuando vimos embriología, o en los textos de embriología, siempre habíamos visto el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo que estaba aquí, pero en la parte que se encuentra en el surco hipotalámico, en la parte hacia afuera, está estos pequeños núcleos que son los que van a dar origen al núcleo subtalámico. Entonces, embriológicamente, ¿dónde lo vamos a ubicar? Por fuera del tálamo, a nivel del surco hipotalámico. ¿Okay? Aquí están el señor subtálamo. Y pues, como son núcleos, pues básicamente van a estar aquí. Entonces, por debajo y anteriores al tálamo, laterales al hipotálamo que está aquí. Recuerden que este es el tercer ventrículo. Si tenemos un corte coronal en la parte anterior, de aquí para arriba, este es el surco hipotalámico. Entonces, esto es tálamo, esto es hipotálamo. Y el subtálamo está aquí, en la mitad, en relación con el surco. Con la muesca esta que ustedes vean, ahí está el señor subtálamo. En los cortes, pues, hay que ponerle un poquito de imaginación, pero si ustedes saben dónde está, dónde ubicarlo, pues ahí, cuando no haya más nada que estructuras identificar, pues ese es el subtálamo, lo sacan por la ubicación. Recuerden, en relación con el surco hipotalámico. En la cara interna, un corte sagital, esta es la ubicación del subtálamo. Entonces está por debajo del tálamo, lateral al hipotálamo, en relación, si ustedes se fijan, con el mesencéfalo. ¿Ok? En un corte coronal, pues va a estar aquí.
Esto no. Pero sí es importante que vean que acuérdense que la sustancia negra y los núcleos rojos, que son estructuras que estudiamos en el mesencéfalo, están directamente relacionadas con el subtálamo, están relacionadas anatómica y funcionalmente con el subtálamo. Entonces, bueno, ya saben dónde ubicarlo en todos los cortes. Ajá, porque yo me retraso. Bueno, esto era para recordarles porque muchos textos salen así. Cuando hablan de los núcleos, de los ganglios de la base, pues siempre incluyen al subtálamo dentro de ellos, como ustedes verán aquí, con el caudado, putamen, globo pálido, y incluyen al núcleo subtalámico, pero realmente forma parte del diencéfalo. Aquí tenemos dos cortes coronales, uno más anterior y uno más posterior, pero como les había dicho, ustedes siempre ubíquense por el surco hipotalámico y en relación a él es que van a ubicar, ¿sí ven? Este es el surco hipotalámico, entonces todo esto es tálamo, lo que está por debajo del es hipotálamo, entonces en relación y por fuera del tálamo, este es el subtálamo, ¿okay? Esta área, porque son varios núcleos también, al igual que el tálamo y el hipotálamo. Entonces, en la parte interna va a estar relacionado, como dije, con el hipotálamo. En la parte externa, con la lámina, con la cápsula interna, está en la parte dorsal y superior, vamos a encontrar al tálamo. ¿Okay? Y en la parte inferior, estructuras del mesencéfalo. Esto sí es un corte transversal de un cerebelo, si ustedes ven, es anterior. Entonces, el tercer ventrículo, este es el surco hipotalámico, ¿sí? Entonces, esto es tálamo, esto es hipotálamo, el hipotálamo está en la cara lateral del tercer ventrículo, pero en la cara, en la parte inferior. Y para saber que es inferior, pues necesitamos un corte coronal o un corte sagital, en uno transversal nunca lo vamos a ver. Este es el subtálamo. Por fuera del hipotálamo, por debajo del tálamo, sin un corte coronal. Una vez ubicado el subtálamo, ya sabemos dónde lo encontramos. Y ya le dije que está formado por varios núcleos. Está formado por el núcleo subtalámico propiamente dicho, o núcleo de Lewis, la zona incierta y los núcleos de Forel, que a veces lo van a encontrar como zonas de Forel. No tienen... solamente tienen epónimos. Entonces, el núcleo subtalámico es este señor que está aquí, lo describen que parece una lente biconvexa, otros textos lo describen que tiene forma de cuña, pero es el que vamos a encontrar en esta parte medial y es un núcleo más grande. En la parte superior a él encontramos la zona incierta, y si usted ve, está más relacionado con el tálamo, y dice que se acuerda de los núcleos reticulares del tálamo que estaban así por fuera del tálamo. Bueno, dice que se continúa o está en relación con los núcleos reticulares del tálamo. Y los núcleos de Forel se encuentran en la mitad de estas dos estructuras. 3, 4 núcleos muy pequeños, y la importancia de esos núcleos es que van a determinar las zonas de Forel. La zona de Forel está dada básicamente, yo no me voy a meter con esto, pero es que para poder entenderlo tuve que hacerlo así. Son 3 zonas de Forel, la H, la H1 y la H2, que son sencillamente fibras o vías que unen el globo pálido con el subtálamo, ¿ok? Y el tálamo. Estos circuitos que van aquí, esos son las zonas de Forel. Para los que vayan a dar los núcleos de la base, que cuando ven conexiones, pues siempre nombran una de las conexiones más importantes del globo pálido es con el núcleo subtalámico. Entonces, así, para resumirle cuáles son anatómicamente, entonces, este es el núcleo subtalámico de Lewis, esta es la zona incierta, los núcleos de Forel van a estar aquí, en el medio de las dos, son estas estructuras pequeñas que están aquí. Y los campos de Forel son estas líneas.
que está formada por el fascículo lenticular, ¿sí? Que el fascículo lenticular son fibras que unen al globo pálido que van hacia el tálamo, ese es el fascículo lenticular, y la diferencia es que atraviesa la cápsula interna. Luego tenemos otro grupo de fibras que igualmente va del globo pálido hacia el tálamo, ¿sí? Pero que no atraviesan la cápsula interna, que es esta, sino que la rodean, y entonces se llama asa lenticular. Entonces, fascículo lenticular, asa lenticular. Cuando se une el asa lenticular con el fascículo lenticular, es el campo de Forel-H. H2, solamente el fascículo lenticular. Si se une el fascículo lenticular y el asa lenticular, es H solamente. Y cuando a esta H se le otro grupo de fibras, que son las dentotalámicas, ruburotalámicas o tálamo-estriadas, que obviamente vienen del cerebro, del cerebelo, de los núcleos dentados, del núcleo rojo y del cuerpo estriado, y se unen estas tres, esos es el fascículo, el campo de Forel-H1. No tienen ningún orden específico, porque no es 1, 2 y 3, o 3, 2, 1, no. Este es el 2, este es el H solo, y este es el 1. ¿Cuál es la diferencia? El fascículo lenticular, asa lenticular, y este que se le unen las fibras dentotalámicas. ¿Ok? Pero básicamente, si usted ve, son las conexiones que existen entre el globo pálido y el tálamo, que pasan por el núcleo subtalámico. Voilà, ese es todo el subtálamo. Carrera. ¿Esto qué sería? ¿Qué estructura es aquí? El tálamo. ¿Eso qué es? El tercer ventrículo. Núcleo rojo. Entonces el subtálamo estaría por aquí. Este es el núcleo, este es el tálamo, que es el más grande, ¿sí? Entonces, este sería el núcleo subtalámico o de Lewis, y la zona incierta pues sería la que está más pegada al tálamo. Y los núcleos de Forel están por acá. Eso es todo el subtálamo. Duré medio día para aprenderme eso. Ok, ahora estamos con el epitálamo. El epitálamo sí es más conocido, ustedes ya lo conocen, hablamos en embrio de él, que es la parte que queda más posterior, y tenemos la comisura avenular, la epífisis y la comisura blanca posterior, que van a formar el límite, aparte que forman el límite del diencéfalo, también forman el límite el límite posterior del tercer ventrículo. ¿Ok? Y pues es esta zona que está aquí. El epitálamo también está constituido por tres estructuras. Básicamente, los núcleos son los núcleos avenulares. Y la epífisis, que no es ningún núcleo y no es ninguna estructura neurológica, sino que es una glándula. Pero ella está ahí, igual que la hipófisis. Pero la hipófisis sí tiene su parte que está relacionada con la parte de neurosecreción. Entonces, este es el señor epitálamo. Entonces, como le dije, también está formada por varias estructuras. Tenemos el trígono avenular, la estría avenular y la comisura avenular, que ya la conocemos, y la glándula pineal. Entonces, vamos a empezar por la trígono avenular. Bien esquemático aquí, porque es un dibujo, es lo más fácil para entender el epitálamo. Entonces, es una vista posterior del tallo encefálico, obviamente con los tálamos. En el centro es el tercer ventrículo. Entonces, si ven ustedes cómo esta señora forma la parte posterior del tercer ventrículo.
Entonces, ¿cuál es el trígono avenular? Ya, yo creo que aquí hay una foto de una, ok, aquí está, pero ahora ustedes están ahí. Ok, lo pongo para arriba. Esta imagen es para que ustedes se ubiquen, y si ven que inmediatamente abajo está la lámina cuadrigémina con los folículos superiores e inferiores y tales. Bueno, esto es una ampliación de esta estructura. Entonces, esta es la cavidad del tercer ventrículo. Esta sería la glándula pineal. Vamos con el trígono avenular. Entonces, el trígono avenular es esta área que está aquí con línea discontinua. Entonces, según ellos es un triángulo que en la cara externa está formada por la cara interna y posterior del tálamo, que es este señor grande que está aquí. En la parte interna, si ven aquí, esta es la famosa estría avenular, que ahorita vamos a ver cuál es, ¿sí? Y pues la base de los cuerpos avenulares. ¿Cuál es la importancia? Dentro de este trígono, están los núcleos avenulares. Los núcleos avenulares pues son 2 de cada lado, uno medial y otro lateral. ¿Okay? La estría avenular es esta que es una estructura que viene del tálamo y llega a los cuerpos avenulares y a la glándula pineal. Y la comisura avenular, pues ya sabemos que son fibras que van de unos núcleos avenulares al otro y lo atraviesan así, y pues es una de las fibras de asociación porque van a unir estructuras de un hemisferio con otro hemisferio. Y pues la glándula pineal, que es esta señora que está aquí atrás, que tiene funciones endocrinas y básicamente, pues antes no se sabía mucho cuál era la función, pero está relacionado con el despertar, contiene melanocitos y es el que está en la parte posterior. ¿Okay? Para que lo identifiquen fácilmente, el trígono avenular, ¿ok? Realmente son 2, uno de cada lado, tercer ventrículo, tálamo, epífisis. La comisura avenular, que pues son fibras que unen los núcleos avenulares de derechos a izquierdos. Y la señora, ay, ¿qué es esto? Ah, la estría avenular. La estría avenular viene del tálamo y va hacia los núcleos avenulares y la epífisis, que va a formar el borde interno del triángulo avenular. Y esta sí es la señora epífisis, que ustedes sí la deben conocer. Entonces, esta es la glándula pineal, la comisura avenular y la comisura posterior. Entonces, la estría avenular o estría medular, como les dije, ya están aquí. En este corte transversal lo podemos ver, este es el tálamo. Entonces, de la parte lateral se origina la estría avenular o la estría medular o la estría talámica que va hacia la parte posterior. Algunas fibras hacen sinapsis con los núcleos avenulares, con la epífisis, otras no, otras pasan de largo hacia este señor que está aquí, que es el tallo encefálico. Es más o menos así. ¿Cuál es la importancia de la estría medular? La estría medular va a llevar fibras de aproximadamente 50 estructuras del sistema nervioso central, del globo pálido, de los núcleos accumbens, del hipotálamo. Va a recibir también fibras del sistema límbico a través de la estría terminal, pasan por la glándula pineal y es el que va a formar el fascículo retroflexo, que va a llevar fibras hacia los núcleos de la sustancia negra y hacia los núcleos reticulares que están a nivel del mesencéfalo. ¿Okay? Esa es la importancia de la estría medular. Okay. Aquí está representado un corte sagital con un corte transversal, esto es una resonancia,
Entonces, si ustedes ven, aquí está el cuerpo calloso, que es lo primero que vamos a identificar, el fornix, y si este es el fornix, este es el tálamo, ¿ok? Y esta es la estría medular. Tienen que poner mucha atención a esta imagen porque más o menos de esto se trata la actividad que tienen como tarea. ¿Ok? Erazo. Yo le señalo y le voy a señalar puras estructuras de las que vimos hoy y usted me va a decir que estoy señalando. La voy a dibujar mejor. Azul. ¿Qué es esto? Las dos, la 3 y la 4. Sí, el área en general. Bueno, me faltó como por aquí. Toda esa área que constituye. ¿Era donde estaba la glándula pituitaria? No. Primero, lo primero que tienes que ver es un corte sagital, ¿sí?, de los hemisferios cerebrales. Eso es lo primero que tienes que saber. Y obviamente un corte sagital porque la primera estructura que va a identificar aquí es el cuerpo calloso, el septo pelúcido que nos lo han quitado. Okay. ¿Qué es anterior y qué es posterior? Anterior sería la parte donde está más hacia el 1. ¿Qué es anterior y qué es posterior? ¿Esto o esto? No vi qué señaló. O sea, eso es. Ajá, eso. Esto es anterior. Sí. Obvio, mira, aquí está el Porque cerebelo, este cerebelo. esto es posterior. Ok. Entonces, lo primero que ustedes tienen que identificar, obviamente, es el cuerpo calloso. Ya, si ustedes no identifican el pico del cuerpo calloso, pues ven que hay un cerebelo, pues esto es anterior, esto es posterior. Segundo, el tálamo. Este es el tálamo. Si este es el tálamo, por aquí van los fornix, que van hasta aquí. ¿Qué estructura es esta, Erazo? ¿Dónde terminan los fornix? En la glándula. No, eso no es glándula. No, en la hipófisis. No. No, la hipófisis es una glándula. En el cuerpo mobiliar. Los tubérculos mobiliares. Ahí termina. Todo eso para que me diga qué área es esta, Ala. El hipotálamo. El hipotálamo, listo. Nazcu, lo que voy a dibujar a continuación, ¿qué es? O lo que estoy dibujando. O sea, ¿qué área? ¿Qué es? O sea, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué área? ¿Qué es? O sea, la ¿qué pregunta. Lo que está, la línea roja, ¿qué es? ¿O qué representa? El surco hipotalámico. Subtalámico, perdón. Igual. Lo pueden decir de la misma. Si este es el surco subtalámico, este es el tálamo, este es el hipotálamo, todo esto es el diencéfalo. Dígame los límites anteriores del diencéfalo. Del diencéfalo. ¿Yo, doctora? Ajá. No he salido de Nazcu. Allá. La lámina terminal. La lámina terminal. La hipófisis. No. Son tres cosas y usted empezó por aquí. Chiasma óptico. Ajá. Y le faltó la primera. Lámina terminal. No, esta es la lámina terminal.
Que hay una anterior y una posterior. La comisura Comisura anterior. blanca anterior, lámina terminal, quiasma óptico. En ese orden. El quiasma es este. Acuérdense que lo vamos a ver aquí en la cara interna, el señor quiasma. Doctora, ¿en dónde estaba la comisura anterior? Disculpe. En la parte anterior, aquí. ¿Y la lámina? Aquí. Ah, ya. Y el quiasma, aquí. Cercado. Descríbame esta lámina. Podemos ver el... ¿Cómo empieza cercado? A ver. Los números o... No, presénteme la lámina. Ignore los números. Bueno, es un corte coronal. Ajá. Ya. Podemos ver ese ventrículo. Ujú. ¿Qué más vamos a ver aparte del tercer? Este es el tercer ventrículo. ¿Y esto qué es? Serían los ventrículos laterales. ¿Y esto? ¿Qué silencio? Esas son las cuerdas, ese es el cuerno inferior. Ajá. ¿Y entonces esto qué es? Y el ¿Mm? hipocampo, iba a decir hipotálamo, hipocampo. ¿Y entonces esto qué es? Está al lado del tercer tálamo, ese es el tálamo. ¿Y esto? Está arriba del tálamo. Cuádrix, entonces. No, aquí no está, pero ya le voy a decir. Ok. ¿Quién sigue por aquí? Moreno. Hábleme de ella. Ese es un corte longitudinal. Y ahí se ve el número 1. No, no es longitudinal, no es longitudinal. ¿Dónde ves el cuerpo calloso? Ah, no se ve. Axial. ¿Cuál es el corte axial? Es un corte transversal. No, transversal. Ajá, ¿qué vas a ver ahí? El número 1 es la cápsula interna. De ahí está el tálamo, lo más grande, y lo que está en el número 2, ese espacio sería el tercer ventrículo. Ajá, ¿y esto qué es? Son unos núcleos. ¿Cuál? Ay. O sea, yo sé que no hemos visto las clases, pero lo he repetido en todas las clases. La ubicación. Fajardo. Sí, perdón. El epitálamo. ¡No! Perdón, no. El hipocampo, no. No. Pero sí. Es un núcleo. Perdón. Es un ya, núcleo. el núcleo, el núcleo del. Un núcleo basal, ¿no? Sí, es un núcleo basal. No lo hemos visto, pero lo he nombrado. El núcleo hipotalámico.
No. Talámico. Es que se han nombrado muchos núcleos, doctora. Pero este lo repito cada vez que lo hemos estado viendo en embrio, en histo, en embrio, en embrio. Sí, el antiforme. No. Entonces no. ¡El caudado! Pero si el caudado no está arriba. No, esto es un corte transversal. Por eso. Mire, Caudado. mire, ponga ¿Estás cuidado. segura? Mire. Por eso tiene que ubicarse en los, ¿cómo se llama? Ay, no me quedó tan bonito, pero bueno, más o menos así es el ventrículo lateral, ¿cierto? Los ventrículos, el lateral, la prolongación frontal, la prolongación temporal, la occipital. Recuerde que el caudado lo acompaña así. En la parte anterior es la cabeza del caudado, que es más grande. ¿Sí? Este corte está aquí. Por fuera del caudado está por aquí estaría el putamen y el globo pálido. ¿Sí? Si yo hago un corte aquí, la cabeza del caudado está así. ¿Sí? Si yo hago un corte aquí, voy a ponérselo en diferentes colores para que lo ubique. Este es el caudado que tiene forma de C, acuérdese que sigue. ¿Sí? Y así como por dentro estaría el putamen por dentro de ellos. Si yo hago un corte así, entonces este señor que está aquí adentro, pues es este. Y este que está por delante de él, que es el amarillo, estaría aquí. ¿Sí? Sí, doctora, es verdad, tiene razón. Entonces recuerde, porque si es un corte coronal, entonces vamos a ver algo así. Vemos el cuerpo calloso, el ventrículo lateral, el tercer ventrículo. ¿Sí? Ay, qué feo me salió. Entonces, el caudado, como es una C, tendríamos por aquí, por debajo del tercer ventrículo, fíjense que está aquí. Entonces, por debajo del tercer ventrículo, ¿sí? Por debajo, aquí estaría el caudado. Y si vemos la prolongación, está por arriba. Entonces, es cuando veamos el caudado aquí y aquí, pero si el corte es coronal. Y este señor que está aquí, que sería el lenticular estriado, está aquí. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender y por eso les mandé la tarea. Estoy orgullosa de la tarea que les mandé. Ah, bueno, yo dibujando y aquí estaba. Pero es que aquí no se ve bien el caudado. El caudado está aquí. Es un corte coronal. Ajá, Rosero, está callado, Rosero. Como nosotros ya vimos y ya evaluamos, y no he revisado los quizzes, así que no me pregunten, surcos y circunvoluciones, esto, no crea que siempre se lo voy a poner fácil, de que le va a preguntar los surcos o las circunvoluciones en una cara externa. En este corte, sí, ay, no se mueva corte. Ah, que no, aquí. Si yo Doctora, dígame, si yo le resalto esta circunvolución que está aquí, ¿a qué correspondería? Yo le pinto esto así como me gusta pintarlo y le digo, ¿qué circunvolución es esa? Rosero.
¿Está rezando? Dios no lo va a ayudar. Si usted estudia, Dios no lo va a ayudar. Mire. Eso es por lo que me critico. No, no sé si a este grupo o el otro. Si yo paso una línea aquí y lo dibujo, voy a tener esto así. Y yo les dije que si es un corte sagital, lo primero que van a ubicar ustedes... Ay, no sé qué lo hizo. Es el cuerpo calloso, ¿cierto? Entonces yo paso esta línea, estoy viendo la cara interna. Y mire lo que le estoy marcando, esta circunvolución. Es decir, lo que usted tiene que saber para contestar esta pregunta son los surcos y las circunvoluciones de la cara interna de los hemisferios cerebrales. Entonces, si este es el cuerpo calloso, aquí había un surco y aquí había otro que formaba la circunvolución del cíngulo. ¡Wow! Venezuela, bien, tienes un punto. Esta es la circunvolución del cíngulo. Solamente tienen que imaginarse el corte, la cara interna. ¿Sí? Esta es la circunvolución del cíngulo. Muy bien. 20 puntos para mí. Porras, como se está riendo tanto, le parece muy gracioso, me va a decir qué circunvolución es esta. Esa Es feo, pero si usted se sabe de los surcos y las circunvoluciones en la cara inferior, sabrá cuál es esta y cuál es esta, entonces ya dice, esa es. Esa es la circunvolución temporalo-occipital. Prenda el... No se le escucha, Porras. Estoy prendido. Es la circunvolución. Ahí me escucha. Ahí me escucha. No, no le escucho. Pero sí se le escucha, doctor. ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? Bajo, sí se te escucha. No, no escucho. Yo sí la escucho. Nosotros sí la escuchamos. Sí, yo sí la escucho. Alguien que le traduzca a María José, porque yo lenguaje... Yo le traduzco, yo le traduzco. Convolución lectura de labios menos. Habla, Majo, yo le Lo traduzco. único que sé es que está riendo. ¿Sí me escucha? No, entonces yo creo que Cali no. va a salvar Espérese, wait. Porras. Cali, Espérese. ¿qué circunvolución es esa? Uy, ¿Te Calderón. tengo que decir? Ya le voy a preguntar. Hola. Cali. O sea, yo lo digo. ¿Tampoco le sirve el audio? Sí. Sí me sirve. ¿No me escucha? Cali. Hola. Despierte. Calderón, hábleme, no hay alguien, hábleme. Ah, gracias. Calderón. Dígame. ¿Me escuchas? ¿A mí sí me escucha o no? ¿Y por qué yo no escucho a nadie? ¿O no me está escuchando? Eunice, hábleme. Que a usted yo la he escuchado. A mí. Ah, entonces yo soy la que no lo escucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahora sí los escucho. No entiendo. No, yo estoy viendo acá lo que nos está dando en la clase la doctora. Calderón, dígame. ¿Qué circunvolución es esa? A ver, ¿me escucha, verdad? Sí. La temporooccipital. ¿Qué pasó? La temporooccipital. Sí. Medial. ¿Y esta? ¿Y la que está por dentro? Disculpe, ¿qué está señalando? No veo. No, no estaba señalando nada porque se me perdió este.
Ya, esa, si no me equivoco, es la paripocampal. No estaba dormido, solamente tenía la luz apagada. Bueno. ¿Quién no habla hoy? Guayamabe. Todo suyo, Guayamabe. Ya, ese es un corte coronal. Un corte coronal, podemos observar el cuerpo calloso. Sí. Ya. Los ventrículos laterales, ahí en medio debería estar el tercer ventrículo, pero solo se ve una línea. Supongo que sí. A los lados del tálamo, y de ahí vendría la cápsula interna. Ya. Y ¿qué más? Deberían ahí venir los núcleos, pero no los alcanzo a ver. Y de ahí la cápsula externa. No, pues sí. Y de ahí abajo, el hipotálamo. ¿Qué es esto? Para que se ubiquen. Los tubérculos mamilares. Y si ve que aquí no vemos la prolongación lateral del tercer ventrículo, pero se ubican. Y si están los tubérculos mamilares, aquí está el subtálamo. Ahí está clarito, mire cómo se ve. Este es el subtálamo. Ese es el subtálamo. Erazo ya habló, pero hay alguien que no ha hablado. O yo no escuché. Banchón, no le he preguntado hoy nada. Banchón, describe esta lámina que creo que es la última. ¿Cuál lámina? Esta. Bueno, vemos ahí un corte transversal en donde vemos lo que es el cuerpo calloso. ¿Dónde? Vemos arribita. O sea, ahí, por ahí. Ahí está eso. Ya también vemos lo que es el núcleo caudado. La rodilla. Ajá. ¿Me está preguntando? Le estoy confirmando. Es que ustedes me confirman así como preguntando. Yo escucho mal. Ajá. Ya vemos en medio se deberá ser el tercer ventrículo. Vemos, arriba vemos lo que son el núcleo caudado, vemos abajo lo que es el globo pálido y separándolo de la cápsula interna. Abajo encontramos lo que es el tálamo. Está muy fácil para que se ubique. Ok. Listo. Como nadie ha visto la tarea, pues no les explico la tarea. Doctora, ya se la vi. Está fácil. No está tan fácil, doctora. Bueno, pero les estuve explicando las láminas para que vean cómo tienen que hacer la tarea. Doctora, yo sí tengo una pregunta. Le gusta la compañera. Pero de hecho me equivoqué, creo que les puse mucho tiempo. No es para... Yo creo que sí. Sí, está bien. No está bien. O sea, les iba a dar más tiempo, pero no tanto tiempo. A ver, es en teoría una sola actividad, pero realmente son dos actividades. Les puse una sola actividad en el aula para que ustedes se emocionaran, pero no, son dos. Ven los videos, que están muy lindos. Sacan imágenes de los videos, pero van a clasificar las imágenes en cortes transversales, coronales y sagitales. En los coronales, ya les dije uno anterior, otro medio, otro más o menos a tubérculos mamilares, que es el de Charcot, y uno posterior.
van a identificar las estructuras, no solamente las que están en el video o las que identifican en el video, sino las estructuras que hemos visto. ¿Qué hemos visto? Formaciones comisurales, fisuras, surcos, las estructuras del diencéfalo, y no sé si se los dejé para el otro viernes. ¿Por qué? Porque también van a incluir los núcleos de la base, entonces para que no digan, no, es que no vimos la clase. Entonces, bueno, sí, es para la otra semana. Esa es la primera parte. Después que ustedes escojan sus cortes, van a buscar resonancias magnéticas. Es muy fácil, porque usted se mete a resonancia magnética cerebro, corte coronal, corte longitudinal, y ahí le salen millones de imágenes. Pero ustedes van a buscar una imagen que sea el mismo corte que ustedes escogieron. Y sobre la resonancia magnética me van a describir las mismas estructuras que me describieron en las piezas anatómicas. ¿Ya? Doctora, pero se pueden ver todas las estructuras que nos enseñan del diencéfalo en resonancia magnética, o hay alguna que no se pueda ver. No. Como el agujero ese. Mire, por lo menos, ya les voy a llevar. Cuando ya. Por eso les traje, yo casi no uso resonancia, pero por eso les traje esta. ¿Sí la ven? Entonces, ustedes buscan su corte que se relacione con el corte que ustedes buscaron. Si la estructura no está, ustedes la dibujan. En esta resonancia, por eso le dije, pongan cuidado a esta imagen, no es que estaba identificable la estría, la dibujaron. Bueno, eso van a hacer ustedes. Pero obviamente que sea el corte correcto. No me van a dibujar a este nivel los plexos coroidales, me lo dibujan aquí, no, o sea, que corresponda el corte. Obvio, no se ve la estructura. Aquí está la glándula pineal, no se ve, pero bueno, yo hago un redondito y digo, ahí debe estar la glándula pineal. No me van a inventar todo, ¿no? Pero las estructuras que se ven, ustedes las consiguen y me las van a dibujar así. ¿Vio que está divertida? Doctora, ¿y qué específicamente, o sea, lo que nos ha dado hasta ahora del diencéfalo, que es hipotálamo, subtálamo y bueno, todas las estructuras. En cada corte se identifica los lóbulos, si tiene fibras comisurales, o sea, si está el fornix, el cuerpo calloso, la comisura blanca anterior, o la posterior, o la venular. ¿Qué más hemos visto? Surcos, circunvoluciones, la estructura del diencéfalo está fácil. Pero serían entonces todos los lóbulos, o hay alguno que no. Los lóbulos que vean en ese corte. Más que los lóbulos, las circunvoluciones, ¿no? Porque obviamente sé que el de adelante me va a poner todo. Este es el frontal. No. Me van a identificar. Esta es la superior, esta es la media, esta es la inferior. Pues esas circunvoluciones ni se ven, doctor. Ya, y la próxima actividad va a ser esa misma, pero le ponen función y patología. Pero tienen muchos días para hacerlo. Y además es en grupo. Y el viernes no tenemos clase. Porque es feriado. Ya, Manchón, deje eso. Hace tanto la frente que me puso nerviosa. ¿Mande? ¿Qué es eso? Hace tanto la frente que me pone nerviosa. Ya estoy estresado los deberes. ¿Y van a tener feriado? Bueno, pero igual el viernes es feriado. El sábado no es feriado. No fue feriado, doctora, sino que también hay que estudiar. El viernes es como loco. Cambian el feriado del 25 para el viernes, pero igual el 25 hay que dar clase. También se vienen las lecciones. Y hay que estudiar para eso también.
Igual tenemos... Ya, no, si ya, doctora, ya la siguiente semana ya es lección. Esta semana es fiesta patronal. Sí, pero es que estamos en semáforo amarillo. No podemos reunirnos, no podemos celebrar. En la casa sí se puede. No. Están aumentando los casos de COVID, tienen que ser conscientes. Tenemos que quedarnos en las casas. No queremos volver a semáforo rojo otra vez como en Quito. Así que vamos a terminar este semestre, vamos a empezar el otro y vamos a estar sin clases. ¿Quién dijo que íbamos a tener otro semestre online? Lo vamos a repetir, doctora. ¿Lo van a repetir? Nos va a ver otra vez aquí, doctora. Sí, con usted mismo. Nos gustan tanto los deberes que vamos a repetir el semestre solo por usted. Hacer deberes más bonitos. Yo puedo vivir con eso. Y dormir también. No me va a quitar el sueño. Conmigo, ¿no? Que yo sepa, conmigo tienen muy buenas notas todos. Si ustedes no estudian teoría, eso ya no es problema mío. Bueno, para la otra semana téngame la lista y si no hay nada diferente, preparamos cualquier tema para discutir. No, doctora, ya no hay temas que discutir. Gracias. ¿Qué van atrasados? Doctora, ahora sí me escucha. No, ya nos damos cuenta de que no vamos atrasados. Es que el problema era mío. Hasta le escribí la respuesta, bueno, ya anyway. Y en la reunión que tuvo con el doctor Meiner, ¿discutieron algo acerca de la parte endocrina? No, a ver, no hubo reunión. Él me llamó por el caso de Martín. Y yo le planteé la reunión. Entonces, obviamente, pues él está muy ocupado. Y entonces yo le saqué lo de la parte endocrina. Entonces dijo que lo que pasa es que este es el primer semestre, que se unía. Y que bueno, que sí va a ir la reunión para que todos estemos de acuerdo. Y yo, claro, porque, o sea, todos tienen un enfoque diferente de lo que se debe o no se debe dar en la parte de endocrina. Entonces, pues básicamente creo que eso es una de las razones por las cuales sí se va a dar la reunión. Por lo demás estoy tranquila porque creo que yo soy la que va más avanzada en la materia, así que tenemos tiempo si falta algo que ellos no han visto para que repasemos. Ya. Sí, la verdad, doctora, es que felicitaciones porque los otros chicos casi no han visto nada de materia. Y aquí en nosotros estamos aprendiendo al menos algo, ellos no han visto casi nada. Pero a mí me extraña porque en el grupo preguntaron ¿cuándo van a ver diencéfalo? Y todo el mundo colocó, o sea, la semana pasada, y yo no, ahora es que me falta, yo no contesté, y yo, claro, pero es que yo no sé qué orden llevan ellos, porque generalmente uno da diencéfalo y después da corteza, pero yo les di a ustedes primero corteza. Sí, la verdad es que yo sí, en ese caso no. Pues porque no hay un orden específico. No puede dar las clases como quiera, ¿no? Pero la idea es que todos veamos lo mismo. Bueno, los dejo porque creo que tengo clase con otro grupo. Gracias, doctora. No son tan divertidos como ustedes, pero tengo que darles clase. No les vayan a decir. Bueno, pues. Gracias, doctora. Chao. Gracias. Gracias.